Entonces, Newton, fíjense, este dibujo es uno original del trabajo de Newton, pensó justamente que si me voy a una montaña bien alta y tiro un objeto en forma horizontal, como lo está mostrando acá abajo en una imagen más pequeña, el objeto, mientras más velocidad horizontal le dé, más lejos iba a hacer su recorrido, ¿no? Ahora, si lo tiraba con la suficiente velocidad, pero no tanta como para que se escape de la Tierra, este iba a orbitar alrededor, ¿no? Entonces, fíjense acá en el dibujo más grande, la fuerza peso siempre apunta hacia el centro terrestre y el otro vector es la velocidad, ¿sí? Lo que me gustaría acá dibujar en un momento dado es lo que le decía antes, ¿no? A ver, quisiera detener esto. Ahí va. Acá también hay una fuerza hacia el cuerpo, ¿sí? O sea, la Tierra se siente atraído con la misma magnitud de la fuerza peso que el cuerpo, ¿sí? En todo momento. Entonces, si sigo la animación, a veces la fuerza va a apuntar siempre en dirección al cuerpo, pues es atractiva la fuerza peso, ¿sí? Entonces, eh, si la Tierra, mientras orbita alrededor del Sol, va haciendo, va vivoreando, porque la Luna la va desviando de su trayectoria, porque la atrae, ¿no? La Luna es muy poco masiva comparada con la Tierra, lo suficiente como para desviarlo un poco de su trayectoria alrededor del Sol. Entonces, la fuerza peso, como resumen, es una fuerza atractiva, a distancia, no necesita de ningún intermediario material, ¿sí? No hay cadenas acá. Eh, lo que habíamos hablado antes, acá hay un cambio de dirección en un cuerpo si está orbitando, ¿sí? ¿Está bien? Producto de que la aceleración es perpendicular a la dirección de velocidad, ¿sí? Entonces fíjense que el cambio de velocidad está en dirección de la aceleración, como hemos hablado antes, ¿sí? Porque la fuerza peso, ¿sí? Fuerza peso está en la dirección de la aceleración. Bueno, ¿cuál es el peso de un bloque de 10 kilogramos? Tengo un cuerpo que puede estar apoyado o no, no hace falta que esté cayendo, pero el peso lo voy a calcular siempre de igual manera. Bueno, vamos a hacer masa por aceleración gravitatoria para calcularlo. Va a ser, fíjense, nosotros en general en nuestra vida cotidiana manejamos y sin distinción lo que es el peso y lo que es la masa. En física le vamos a distinguir. eh, Primero, la masa es un escalar, ¿sí? No tiene dirección ni sentido. El peso sí es un vector, no es un escalar. O sea que ya, primera diferencia. Segunda diferencia, la masa es algo propio de los cuerpos. Voy a mostrar este ejemplo. La masa es algo propio de los cuerpos, ¿sí? El peso es, depende del lugar donde esté. Si yo estoy en la Tierra, un kilogramo son 9,8 newton, ¿sí? Ahora, un kilogramo en la Luna, su peso es 1,62 newton porque la aceleración en la superficie de la Luna, la aceleración gravitatoria, es 6 veces menor que en la Tierra, ¿sí? Entonces, el peso depende del lugar, ¿sí? La masa no. Fíjense también una primera que me salteé. Es esta. Esta es la aceleración gravitatoria de la Tierra a medida que me voy alejando de la Tierra. Cuando estoy a 0 kilómetros de la superficie es 9,8, ¿no?
Ahora cuando estoy a 1000 ya bajó un 25%. Ahora cuando me voy alejando cada vez más, fíjense cómo va disminuyendo, bastante suave, ¿sí? Es una función que va convergiendo a cero, ¿sí? Porque la aceleración gravitatoria depende de la distancia al cuadrado, disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Si mientras duplique la distancia, se va a 4 veces más l- 4 veces menos la atracción con la Tierra, la aceleración gravitatoria, ¿sí? Entonces, vamos a poner por acá, para que lo tengan anotado, ¿no? Que peso es primero un vector, ¿sí? Y es distinto a la masa. Entonces vamos a tener que eh, tratar de hacer el esfuerzo de no confundirnos con nuestro lenguaje cotidiano, porque obviamente nosotros también, ¿no? No somos eh, no somos marcianos. Cuando hablamos de vida cotidiana hablamos de peso, cuando en realidad, bueno, tendríamos que hablar de masa. Y las unidades que usamos para decir el peso es en kilogramos, no usamos las unidades internacionales. Bueno, estamos usando unas unidades que llaman técnicas, ¿sí? Así que bueno, es toda una educación que les pedimos que por lo menos en el horario de la materia sepan distinguirlo, ¿sí? Bien, esa es la fuerza peso. Ahora, cuando otra fuerza que hay en nuestro entorno es una fuerza que ocurre cuando hay contacto con otro cuerpo. Cuando yo apoyo un cuerpo en una superficie, la superficie y el cuerpo se repelen mutuamente. O sea, hacen fuerzas que son repulsivas entre sí. El cuerpo repele a la superficie y la superficie repele al cuerpo. Por lo cual, es en, la, en el cuerpo hay una normal que es siempre, se llama normal porque normal en matemática significa perpendicular, ¿no? ¿Por qué se le dice perpendicular? Porque siempre es una fuerza que es a 90 grados con respecto a la superficie. Entonces acá la normal que le hace la superficie al cuerpo es repulsiva y perpendicular. Y la superficie también recibe una normal, ¿sí? Que es en el sentido opuesto, por eso se repelen, tratan de alejarse entre sí, ¿sí? Vamos a tratar de hacer la misma letra, tratar de hacer una N. ¿Qué le hace el cuerpo a la superficie? ¿Sí? Acá la superficie está inclinada, le hace una, fíjense, la fuerza que le hace la superficie está en un ángulo. Bueno, el cuerpo le hace una fuerza perpendicular también a la superficie. O sea, es una fuerza de repulsión, ¿sí? Y la misma magnitud. Los vectores acá tienen que ser el mismo largo, ¿sí? Y acá la normal se le hace el cuerpo a la superficie. Vamos a ver un ejemplito. O sea, primero, la fuerza normal aparece cuando hay contacto con una superficie. Sé que ahí yo voy, acá tengo una simulación de mundo. Tengo la fuerza mg, que ustedes ya saben que es la fuerza peso, y voy a hacerle arrancar la simulación. Fíjense que hay una normal porque está tocando el plano inclinado, y después cuando termina de chocarse con este tope hay una normal también perpendicular pero a la superficie que sería el tope, ¿no? Entonces hay dos normales. Hay tantas normales como superficies tenga, ¿sí? Un cuerpo que está colgando no tiene normal porque no hay contacto, ¿sí? No hay contacto con una superficie. Habrá una soga, pero eso será cuestión de tener una tensión, ¿sí?
Eh, entonces, fíjense, lo voy a lanzar de vuelta. Recién aparece la normal cuando hay contacto, ¿sí? Ahí aparece la normal, ¿sí? Cuando dejó de rebotar, aparece la normal, ¿sí? Los otros vectores son de velocidad. ¿Está bien? Si yo inclinase... Bueno, ahí se me fue, vamos a hacerle... Si yo inclino esta superficie, ¿sí? Bueno, la normal ahora va a tener que ser a 90 grados con respecto a esta superficie. Entonces imaginan que va a ser en esta dirección, ¿no? ¿Está bien? Y ahí se va. ¿Está bien? A veces, muchas veces como trabajamos con superficies horizontales, tienen la costumbre ustedes de poner que la normal es lo mismo que el peso, porque eh, tienen valores similares, ¿sí? Ya ven que el peso y la normal se parecen, pero eso no implica, eso me va a caer, no importa, eso es una mala costumbre, ¿sí? Porque justamente cuando hay un plano inclinado o superficies eh, horizontales o verticales, no importa, la normal no tiene nada que ver con el peso. Son dos fuerzas distintas que su valor depende de las circunstancias. Entonces, la normal y el peso a veces tienen la misma magnitud, pero primero, no son par de interacción y, eh, y no necesariamente tienen el mismo valor. Entonces, digamos, bueno, fíjense, la normal se debe, si pensamos qué pasa dentro de un cuerpo a nivel molecular, podemos hacer este modelo de átomos que se atraen entre sí, se repelen entre sí y podemos modelarlo con resortes, ¿sí? La normal, entonces, fíjense que si un cuerpo se puede deformarlo, es porque bueno, va haciendo presión sobre ciertas moléculas y estas van trasladando esa nueva fuerza a las moléculas vecinas. Entonces, primero que la normal es una... ¿Por qué esta repulsión? Bueno, porque las moléculas entre sí están cargadas y las órbitas alrededor, las partículas que orbitan alrededor de un átomo son electrones y la de la mano también tiene, está formada por electrones todas sus moléculas. Entonces, es una repulsión eléctrica, por eso es siempre repulsiva, ¿sí? Bien, y bueno, esas son las fuerzas de normal, ¿sí? Después les voy a dejar eh, un resumencito de lo que da normal, ¿sí? Faltaría la tensión, ¿sí? Vamos a borrar esto por allá, porque me interesa ahora. La tensión. La tensión es una fuerza que se ejerce en las sogas sobre los cuerpos y es una fuerza siempre que apunta hacia adentro de la soga. La soga para nosotros va a ser un nexo. Vamos a ver. Siempre va a ser un nexo y aparece cuando hay sogas cadenas. El cuerpo tiene que estar atado a otro. Entonces, si acá yo le doy una velocidad, la tensión, acá está representado por C, es siempre en la dirección hacia adentro de la soga, ¿sí? Este cuerpo está unido a la soga y este está anclado acá. El par de interacción debería acá, este programa no me lo muestra. Bueno, como les decía antes, hay la soga hace de mediador entre dos cuerpos. Nosotros a la soga no la vamos a considerar con una masa muy pequeña,
que vamos a decir masa despreciable, porque no se complican las cosas, ¿no? Fíjense, si consideramos que la masa de la cuerda es muy grande, se pandea, forma lo que se llama catenaria, eh, y bueno, hay que considerar también a la soga como un cuerpo y complicaría el análisis de los ejercicios que queremos hacer. Vamos a considerar que la soga entonces simplemente es un nexo entre los cuerpos, entonces estamos diciendo acá, la esfera se siente atraída por el techo y el techo está atraído hacia la esfera a través de la soga. ¿Sí? Es un medio material. Siempre la tensión en los anclajes se aplica la fuerza, ¿sí? La tensión se aplica en los anclajes eh, hacia adentro de la soga, ¿sí? En dirección de la soga. Entonces, sigamos con... Bien, cuando ya tenemos estas fuerzas, uno cuando quiere encarar un ejercicio, lo primero que tiene que hacer es un diagrama. Si no tiene un diagrama hecho del ejercicio, hacerlo. Por ejemplo, tenés ese cuerpo que está atado por dos sogas a un diferente ángulo. Lo que tenés que hacer vos después es aplicar las leyes de Newton, sobre todo la ecuación que vas a aplicar va a ser la ecuación numérica, que es la segunda de la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, sabiendo que la puedes aplicar en cada eje X e Y, o los ejes que tengas, mientras sean perpendiculares en forma independiente. Entonces, lo que vas a hacer es un diagrama donde vas a poner solamente las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo, ¿sí? Entonces, vas a hacerte un sistema de referencia que va a estar, por ejemplo, con un eje horizontal y vertical. Eso después es arbitrario y va a depender del problema y de tu experiencia. Vas a colocar las fuerzas, ¿sí?, que hay aplicadas. Por ejemplo, estamos analizando ahí el nodo donde están atadas las sogas. Si consideramos, no estamos analizando las fuerzas justo acá, ¿sí? Entonces en este punto las fuerzas siempre apuntan hacia adentro de la soga. Entonces tengo la tensión A, la tensión B, y después tengo una fuerza peso hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que vas a hacer después es aplicar la ley de Newton en el eje X y en el eje Y. Es decir, la horizontal es X y la horizontal y la vertical es Y. Tenés que ver qué pasa con esas fuerzas en cada eje. Fíjate que la única fuerza que está únicamente en un eje es la fuerza peso, que está en el eje Y. Pero las otras dos fuerzas, A y B, no están ninguna de las dos en forma nativa. Hay que descomponerlas. Entonces, vas a tener que vos ahí descomponer la fuerza B y A, ¿no? ¿Está bien? Y vas a tener que aplicar la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente: cuando vos tenés un problema, obviamente le haces el problema, le haces un esquema, haces el diagrama cuerpo libre, y después vas a aplicar la segunda ley en los ejes que tengas en forma independiente. Vas a tener por lo tanto una aceleración en X, una aceleración en Y y una sumatoria de fuerzas en X y en Y explicada para cada uno de los ejes, ¿sí? Y después vas a tener que resolver si el cuerpo va a determinar si hay lo que te pide el problema, ¿no? Las fuerzas o la aceleración o la masa del cuerpo. Entonces, por ejemplo, analicemos esta caja. Nos dice cuál es la tensión del siguiente bloque si se acelera hacia arriba 4 metros sobre segundo cuadrado. Te pide que hagas un bosquejo y hagas el diagrama cuerpo libre. Ya acá el bosquejo lo tenés.
lo que vas a hacer es pensar las fuerzas, ¿sí?, sobre el cuerpo. Tenés una tensión hacia arriba por la soga y tenés la fuerza peso hacia abajo, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Serán iguales la fuerza, tensión y el peso? Fíjate, acá hay dos fuerzas y el cuerpo se tiene que acelerar hacia arriba. Lo que te dice la segunda ley es que la sumatoria de fuerzas tiene que quedar a favor de la aceleración. Si la aceleración es arriba, bueno, tiene que ganar entonces la sumatoria las fuerzas que apuntan en sentido de aceleración hacia arriba, por lo tanto la tensión. La tensión tiene que ser mayor al peso. Entonces, vos aplicás la segunda ley de Newton en el eje X y no hay fuerzas, por lo tanto la aceleración en X es 0, la sumatoria de fuerzas es 0, la aplicás en Y y decís, bueno, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Aplicás las fuerzas sobre cada una de ellas. Entonces cuando tenés la sumatoria de fuerzas en el eje Y, cada una con su signo, fíjate que vas a poner positivo hacia arriba, por ejemplo, negativo hacia abajo, la fuerza peso es negativa, la tensión es positiva. Y ahora es cuestión de resolver, ¿no? Y reemplazando, calculás el peso, te da 98 newton, y calculás masa por aceleración, ¿sí?, que te da 40 newton, ese es el despeje pertinente, ¿no? La tensión menos el peso es igual a 40 newton. Entonces lo que te está diciendo acá es que la diferencia entre la fuerza tensión y la fuerza peso es de 40. Entonces la tensión, si ese es el despeje, te va a dar que es 138. O sea que le gana por 40 al peso, ¿sí? Si las fuerzas fueran iguales, no habría aceleración. ¿Eso qué implica? No solamente que puede estar en reposo, sino que se podría mover con velocidad constante, ¿sí? ¿Queda claro eso? Newton no te habla de la velocidad del cuerpo, te habla de la aceleración. Entonces, si te dice que la aceleración es 0, habrá que ver si el cuerpo estaba en reposo o se venía moviendo. Y la idea es, si hubiese dado que la tensión era también 98, bueno, el cuerpo se podría estar moviendo hacia arriba, hacia abajo con velocidad constante, ¿sí?, o en reposo.